Hola, bienvenidos a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya y me siento muy feliz de que estén aquí. En este canal encontrarán narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escriben y desean dar a conocer sus obras, envíenme un email y permítanme narrar sus letras. Recuerden suscribirse al canal activando la campanita. De esta forma apoyan al crecimiento del espacio y reciben notificación cuando subamos una nueva lectura. Ahora continuamos con el libro Salir del duelo, superar el dolor y reaprender a vivir, escrito por Annie and Celine Schutzenberger y Evelyn Bison Joffrey. Así que pónganse cómodos y déjenles leo. Capítulo 7. Negarse a hacer el duelo. Las reacciones frente al duelo siempre son individuales, diversas e imprevisibles. Algunos huyen o se instalan en el silencio, el secreto, lo no dicho. Una mujer contaba lo siguiente. Cuando mi hermana menor de 14 años murió prematuramente a causa de una enfermedad desconocida, provocada por un microbio o virus que no se detectaba en los análisis, cambié de universidad y tomé otro camino profesional. Hasta cambié mi nombre de pila para que nunca nadie volviera a referirse a eso. También para no correr el riesgo de encontrarme con alguien que pudiera hablarme de lo que había pasado. Por gentileza, cordialidad, torpeza, curiosidad o casualidad. Recién cuando me casé pude reencontrarme con mi verdadero nombre y solo pasados mis 80 años pude hablar de manera normal de esta pérdida. A pesar de que antes lo había tratado en psicoanálisis, me resultaba demasiado duro, inaceptable, así que evitaba el tema, sin que eso signifique ocultarlo, pues la foto de mi hermana seguía estando en mi casa, en la pared del living. Como dice Freud, hay que tomar el mismo tema para trabajarlo y retrabajarlo, working through, en épocas y registros diferentes, como se retoma el tema en una sonata clásica, hasta la explosión final, en forma de ramillete, pero cuyo fin suele estar lejos de ser la curación total. Cada mejoría debe entenderse solo como un peldaño. Véase Darien Leader, la cuestión du gendre et autre, Essai psychanalytique, París, Peyot, 2001. Cada mejoría debe entenderse solo como un peldaño. A los efectos de olvidar y no sentir, también es posible lanzarse a una hiperactividad profesional. Los workaholics, los adictos al trabajo, son considerados generalmente personas dependientes, enganchadas en una huida hacia adelante. Podemos también santificar o canonizar al difunto, adorar la estatua del pasado, no tocar nada de lo que había en su habitación, convirtiéndola en un museo o en un santuario, como en la película de Truffaut, La pieza verde, donde todo está listo para el regreso del hijo pródigo o del desaparecido. En Le Cas Dominique, en español El Caos Dominique, François Dolto recuerda a este niño que siempre oía decir a sus padres acerca de un tío desaparecido en la guerra: si vive, volverá. Pero él entendía: Sylvie volverá. En efecto, Sylvie se transformó en un fantasma, un espectro que le impedía vivir. Algunas personas se consuelan como pueden, por ejemplo, reclaman una compensación exorbitante en un divorcio después de un accidente pequeño o se conceden compensaciones materiales y físicas, pequeñas compensaciones, pequeñas recompensas. Se llenan sus angustias y su vacío interior con cualquier cosa: chocolates, tortas, golosinas, alcohol, juegos, o hacen locuras, compran sin parar. Por otra parte, los médicos saben bien que a una pérdida o a un duelo en general le sigue una depresión y un aumento del consumo de cigarrillos, alcohol, tranquilizantes o hipnóticos. Mientras algunas personas buscan explicaciones o justificaciones metafísicas o religiosas, otras se dejan seducir por sectas o gurúes. Están aquellos que hacen promesas con frecuencia acompañadas por un intercambio comercial. Renuncio a tal cosa si él, ella, se cura, o si puedo curarme.
Según Kurt Lewin, estos intercambios representan una resistencia al cambio y remiten a una incapacidad para aceptar la verdadera realidad de la situación, lo cual obligaría a vivir de una manera diferente. Son la manifestación de un rechazo a moverse o a cambiar. Le dan a la persona la ilusión de que podrá evitar los sufrimientos que acompañan la pérdida, el duelo o la enfermedad grave. 15 años atrás conocimos el caso de una señora que tenía un cáncer de fumador, a quien los médicos le habían pedido que dejara de fumar. Entendiendo la indicación a su manera, ella daba 2 pitadas y apagaba el cigarrillo. En consecuencia, el cáncer se propagó al esófago. Consideraba que dar algunas pitadas no es nada, pero sí lo era para su cuerpo, y había creído entender que su médico le decía que su cáncer de esófago no tenía nada que ver con el hecho de fumar un poco. La gestión del duelo es tanto más difícil porque no hemos sido formados para manejar nuestras emociones y porque no se instruye a los médicos en lo que respecta a la dimensión emocional del paciente. El trabajo de duelo es inconsciente y por lo tanto no voluntario. Sin embargo, un trabajo consciente es posible, a condición de que uno consulte a un especialista para que lo ayude y acompañe. Puede tratarse de un cura, un consejero, un psicoterapeuta o un coach formados para este tipo de situación. Coach, del inglés americano, es el término que se utiliza para el entrenador deportivo. El coaching es una nueva profesión que se inició en Estados Unidos hacia 1983. Consiste en el acompañamiento a una persona o un equipo, permite optimizar la disposición humana y profesional en pos de un mejor ejercicio de las responsabilidades y al mismo tiempo tiene como finalidad la autonomía a la persona que participa en él. En Approvisoire le deuil, Marie Ireland proporciona un ejemplo de duelo prohibido. Se impidió a unos niños que lloraran después de la muerte de su madre. El padre los mandó pupilos al día siguiente de entierro. Cada uno tenía tanto la pena de los demás como la propia. ¿Para qué sirve llorar y exponer la propia pena? La realidad está ahí, es dramática, irreversible. No sirve para nada lamentarse. Esto no hará que nuestra madre vuelva. Nuestra educación nos predisponía a soportar nuestra pena sin dejarnos jamás. Había que soportar, ir más allá de uno mismo. Este era el modelo de la vida. Los psicoanalistas saben bien que la expresión de las emociones es necesaria para integrar, superar, dominar una pérdida o un duelo. En Se portent bien, Alice Miller se pregunta: ¿podría ser que la represión de los sentimientos, el equilibrio calmo y el autodominio que nos hemos impuesto trabajosamente y que tanto nos orgullecen no representen más que un siniestro empobrecimiento y no un valor cultural como estábamos acostumbrados a considerarlos hasta ahora? Frente a este duelo que puede despertar en ellos una herida anterior, los terapeutas y los médicos muchas veces carecen de armas, al igual que sus pacientes, y pueden sentirse confundidos, desestabilizados ante el fracaso de su técnica y su práctica. Inconscientemente el paciente los remite al eco de sus duelos personales o familiares no elaborados, y sucede que, como no saben qué decir o qué hacer, evitan el tema, retiran la mirada o cambian de conversación y con esto hacen más mal que bien. Escuchemos al doctor Moulguet cuando habla de lo que los médicos no saben hacer. Entendiendo los dominios de la vida y de la muerte como cuestiones individuales y que escapan a las estadísticas, muchas veces no conocen el alcance de su ignorancia. Existe un estudio canadiense sobre el tiempo de respuesta de la enfermedad al timbre de los enfermos. Cuanto más enfermo y más cerca del fin esté el paciente, más largo es el tiempo de respuesta de la enfermera. Esto demuestra que, a pesar de la dedicación y del sentido del deber, el inconsciente esquiva o filtra lo que esta persona, el que ayuda, no sabe cómo enfrentar. Esta comprobación también se encuentra en la película de los años 60. En un consultorio de oncología de un hospital, el médico retira la mirada cuando una enfermera le pregunta si está mejor y si puede volver al trabajo. Ante este cambio, la enfermera baja la cabeza, se calla, se encierra, se va y muere 3 días después, sin haber vuelto a ver a su médico y sola, sin la ayuda de nadie.
Las dificultades de la relación médico-enfermo-familiar se han estudiado mucho en todas las universidades de Francia. Una de nosotras fue la copresidenta de la Universidad de Niza, de unos encuentros sobre cáncer organizados por el Ministerio de Salud, con psicólogos clínicos universitarios, médicos, enfermeras, otros trabajadores de la salud, enfermos y sus familias y público en general. Como sabían los antiguos, el trabajo de duelo es necesario para el equilibrio y la salud de todos. Es necesario enfrentar este trabajo y así evitarse a uno mismo y evitar a los demás las consecuencias frecuentemente dramáticas de la depresión, del muro de silencio, de los accidentes, de las enfermedades. Es necesario atravesar las etapas de la pérdida y del duelo, relevadas y reveladas por Elizabeth Kubler-Ross en su trabajo de acompañamiento a los moribundos. Notemos que algunos viudos o viudas o padres se esfuerzan por mantener un recuerdo vivo y piensan que están haciéndolo cuando en realidad se niegan a realizar el trabajo de duelo. Esta decisión de no olvidar puede ser más consciente que inconsciente. Así, 4 años después de la muerte de su mujer, a la que adoraba, un hombre decía: «¿Ves? Dicen que el tiempo arregla las cosas. No arregla nada. No quiero elaborar mi duelo, pues no quiero olvidarla». Vivir postrados en el dolor y negarse obstinadamente a toda ayuda, escribe Marie Leland a propósito de un matrimonio, la permanencia y les permite el único medio de no romper con el hilo desaparecido y desarrollar una especie de culto basado en la aflicción, renunciando para siempre a la paz por pequeña que fuese. Cuán difícil es hacer el duelo de un ser amado. Por no hacerlo, algunas madres o esposas mueren durante el año siguiente a la pérdida. Por otra parte, constatamos que una evolución similar sigue a cada pérdida, ya sea esta una enfermedad, un accidente, luego de perder un empleo o cuando llega la jubilación de la vida profesional. Como decía Jean-Louis Courchet en los años 60, dado que la identidad suele estar vinculada a nuestra actividad y a nuestro estatus profesional, la jubilación se vive muchas veces como una muerte social. Cuando han perdido el trabajo, muchas personas se encuentran solas, sin amigos. Frecuentemente también se quedan sin automóvil, teléfono, celular y otras ventajas o pierden el respeto del entorno y un lugar en la sociedad. La jubilación, incluso cuando es deseada, suele estar acompañada de un desarraigo. Es así aun cuando se haya elegido retirarse a una espléndida región, pero lejos de la casa y de las costumbres de siempre, sin amigos, muchas veces sin raíces, sin afectos, es decir, sin un entorno social protector que nos permita readaptarnos y recuperar fuerzas. Entonces aparece la enfermedad y con frecuencia la muerte. Este es el caso típico de la persona que luego de jubilarse se instala en un balneario marítimo o en alguna ciudad elegida por su clima soleado, por ejemplo, sin considerar el entramado social. Luego de la muerte del cónyuge, la viuda o el viudo no saben reconstruir el entorno, les cuesta mucho sobrevivir solos. El trabajo de duelo permite enfrentar la realidad y vincularse con nuevas esperanzas y proyectos, viajes, el aprendizaje de un idioma, mudarse a otra casa y relacionarse con nuevos vecinos, cambiar de grupo de trabajo o de empresa e incluso rehacer la vida y finalmente dar vuelta a la página y aprender a vivir de una manera diferente. Si el trabajo del duelo queda incompleto, estaríamos hablando de una tarea sin finalizar. Los trabajos de Kurt Lewin Bluma, Seigarent, sobre las tareas cumplidas e inconclusas, demostraron que se rumiaban indefinidamente un trabajo sin finalizar y que solo se puede dar vuelta a la página una vez que la gestalt se haya cerrado y se haya encontrado la buena forma. El duelo se convierte en un trabajo psíquico que avanza por etapas después de un momento de abatimiento y renegación. Nos hundimos en el dolor, bajamos las cuestas, luego la remontamos, etapa por etapa, para finalizar y finalmente alcanzar la serenidad y abrirnos nuevamente a la vida. Una transformación del ser ocurre en la profundidad y podemos entonces hacer descubrimientos insospechosos. Fuera de la lectura, imagina un círculo en el que la línea está entrecortada y abajo del círculo dice tarea inconclusa.
Y ahora imagina al lado un círculo con la línea bien definida, completa. Y abajo del círculo, tarea concluida. Capítulo 8. Las etapas del duelo. El duelo es el proceso de adaptación de un individuo al estrés provocado por una pérdida significativa. Para hablar del duelo se usan dos verbos, estar y hacer. Estar de duelo, hacer el duelo. Hacer el duelo implica que la persona se comprometa activamente en un trabajo personal. La pérdida del otro supone también la pérdida de una parte de uno mismo, de lo que uno era antes de la pérdida, la desaparición o la amputación. Una madre feliz, un hijo que confiaba en la vida, una novia radiante, un cuerpo entero y en forma, un trabajador seguro y contento por la labor realizada, etc. El trabajo de duelo, dice Marie Deland, presidenta de la asociación Hasta la muerte, acompañar la vida, es reconocer y aceptar la pérdida y sus consecuencias. No todos los duelos se viven del mismo modo, y cada persona lo hace a su manera. Esto depende de la forma en que el individuo se ha construido, de las dificultades que ha tenido que vivir los primeros duelos de su existencia y del vínculo que mantenía con la persona desaparecida, agrega Marie Deland. Como lo demostró notablemente Elizabeth Kubler-Ross, después de la pérdida de un objeto de amor, el sujeto pasa por estadios o etapas. Shock y abatimiento, negación, enojo, miedo, depresión, tristeza, aceptación, perdón, búsqueda del sentido y renovación, serenidad y paz. Esta es la curva de las etapas del duelo inspirada en los trabajos de Elizabeth Kubler-Ross. Las etapas del duelo no necesariamente se suceden, pueden solaparse ya que es frecuente que se produzcan idas y vueltas. A veces no se llegan al fin del duelo y a tener el corazón en paz sin un trabajo específico de confrontación con la realidad de la pérdida. Escuchemos el testimonio de María. Sonia, mi hija de 6 meses, se había dormido apaciblemente y totalmente sana. Cayó en coma súbitamente, durante la noche, por una probable meningitis fulminante. Se apagó en mis brazos, en el taxi que nos llevaba con mi marido al hospital. Todos los esfuerzos para reanimarla fueron vanos. Era un domingo por la mañana. Cuando volví a mi casa, me deshice de toda la ropa que tenía puesta y de todas las pertenencias de mi bebé, salvo un perrito de juguete con rulitos blancos. Días más tarde, hasta que puse el departamento en venta. Necesitaba borrar todo lo que pudiera recordarme a mi hija. No le dijimos nada a Roberto, nuestro hijo mayor, que tenía 2 años y medio. No lo llevamos al entierro y no le explicamos nada después. Le pregunté al pediatra, que nos acompañó desde el hospital a casa, por qué mi hijo no preguntaba nada y me respondió, ya sabe. Ese lunes mi marido fue a la oficina. Allí relató lo que le había sucedido y pidió que no se volviera a hablar de ello. Cuando regresó por la noche me contó lo que había dicho y me pidió que en casa fuese igual. Yo obedecí. Varios años más tarde, cuando se murió su hermano, con quien mi marido tenía un vínculo muy fuerte, le pregunté cómo iba a ser. Me respondió, como siempre, bajo la cortina. Y dejó de pensar eso. Después de la muerte de mi hija, todas las noches durante meses, incluso durante el embarazo de Cristóbal, mi tercer hijo, iba a llorar al baño y ahogaba mis sollozos en una gran toalla. Luego, cuando Cristóbal tuvo 6 meses, caí en una depresión que fue bien tratada. Aún así, y sobre todo por las noches, no dejaba de angustiarme por la posible muerte de mis hijos. Después, aunque sin dar detalles de las circunstancias de su muerte, pude comenzar a hablar con mis 2 hijos varones de su hermana. A partir de entonces, a veces la hermana ausente aparecía al lado de ellos en los dibujos escolares sobre la familia. A los 6 años, Cristóbal empezó a llorar con frecuencia. Cuando su maestra, la que quería mucho, faltó por una enfermedad, él se deprimió. El psiquiatra al que consultamos le hizo hacer una test con dibujos y me pidió que hablara con mi otro hijo. Quise hablar de mi hijo mayor, Roberto, pero el psiquiatra me paró en seco. No, hábleme de su hija. ¡Qué conmoción! No podía pronunciar ni una palabra, lloraba tanto que no podía hablar. El psiquiatra me acompañó hasta la puerta. Me puso como condición para hacerse cargo de Cristóbal una entrevista con el padre. Viendo el estado lamentable en el que volví a casa, él se negó.
Hasta 10 años después del hecho no pude hablar con adultos de la muerte de mi hija. Unos 20 años más tarde, en junio de 1995, en un genociograma dirigido por Annie Anselin Schussenberger, dibujé mi árbol genealógico indicando todos los acontecimientos familiares importantes. Cuando me preguntó si todos mis hijos estaban vivos, le respondí con una violencia retenida. ¡No! ¡Muerta! Con autoridad, ella me pidió que dibujara una cruz debajo del nombre de mi hija y que contara lo que había sucedido. Rompí en llanto. Se acercó enseguida y puso una mano sobre la mía. Señalemos lo que dice Catherine Dolto en una intervención del sábado 13 de marzo del 2004. Cuando le tendemos la mano a alguien, deben reunirse muchas condiciones para que esta oferta sea un llamado al otro a todo su ser. Asimismo, cuando ponemos la mano en el hombro de alguien, a una velocidad vertiginosa se produce un diálogo con sus músculos, vísceras, sentimientos, respiración e ideas. Este diálogo intenso culminará en dos posibilidades, o bien el otro se sentirá libre, completo, e iniciará un movimiento que se vive como una adhesión, o bien se sentirá dominado y por consiguiente inmovilizado, sin tener conciencia de ello, infiel a sí mismo. El psicoanalista Joel Clequet lo dice con una excelente frase. Hay palabras que tocan y gestos que hablan. Por primera vez alguien me acompañaba en mi dolor con un gesto y un contacto físico directo pero empático. Recién a partir de ese momento inicié mi trabajo de duelo y empecé a cicatrizar. Acompañada y ayudada por el grupo de psicoterapia al que me integré a continuación, y tras varias sesiones de psicodrama durante las cuales volví a vivir detalladamente todas las circunstancias de la muerte de mi hija, finalmente pude hablar de ella sin exceso de emoción. Aún así, no pude volver a asistir a ningún entierro hasta que llegaron el de mi padre y el de mi marido, que descansa con nuestra hija. Antes no podía ir sola al cementerio. Ahora voy con toda serenidad e incluso me reconforta. En el caso de los niños, recordemos que ellos viven el duelo de una forma diferente que les es propia. Para poder atravesar las etapas del duelo, el niño necesita saber la verdad y tiene derecho a ella. Por esta razón, resulta esencial tenerlo al corriente de lo que sucede y es indispensable darle la información que le sea útil. Como el niño necesita imágenes y recuerdos, es importante que le diga adiós al padre enfermo, agonizante o muerto, también que asista a la ceremonia, a la iglesia y al cementerio. El niño podrá vivir su pena solo si los adultos de la familia lo toleran y lo alientan a que lo haga. En Mourir aujourd'hui, el tanatólogo Michael Hanus escribió que los niños hay que decirles que no son culpables ni responsables de la muerte de sus padres o de sus hermanos o hermanas, y que vamos a conservar siempre en nuestro corazón el recuerdo de la persona muerta. Los niños, en duelo, solo pueden abortar el trabajo psiquiátrico y psíquico que se les impone si aquellos que se encuentran en su entorno son capaces de tomar la iniciativa de ayudarlos. De todos modos, debemos señalar que una parte del trabajo quedará latente hasta la adultez. La pérdida de un hijo es especialmente dolorosa porque contradice las leyes naturales de la sucesión de las generaciones. Las tripas sangran y quedamos con un exceso de amor y de energía inutilizable para reinvertir, amputado de tanto amor que teníamos para dar y de tantos vínculos que nunca se tejerán. La muerte de un hijo es dramática para los otros hijos y sobre todo para el hijo de reemplazo. El psicoanalista J.D. Nacio cuenta la historia de su paciente, Clemence, arrasada por el dolor y la pena por la pérdida de Laurent, su hijo recién nacido de 2 semanas. En una sesión, Nacio le dice a su paciente, «Si trajera al mundo un segundo hijo, quiero decir, el hermano o la hermana de Laurent». La paciente exclamó, «Es la primera vez que oigo decir el hermano o la hermana de Laurent. Tengo la impresión de que se me ha quitado un gran peso». Entonces Nacio recalcó, «Donde esté Laurent en este momento estoy seguro de que estará contento de saber que un día usted le dará un hermanito o una hermanita». J.D. Nacio se asombró de haber podido expresar espontáneamente y en tan pocas palabras su concepción del duelo, según la cual el dolor se mitiga si el que está de duelo admite finalmente que el amor por otra persona nunca abolirá el amor por aquella que ya no está más. Explica
que de esta manera, en el caso de Clemence, el futuro hijo nunca tomará el lugar del hijo mayor hoy muerto. Tendrá su propio lugar, el que su deseo, el deseo de sus padres y su destino le reservarán. Y simultáneamente Laurent seguirá siendo para siempre el irreemplazable primer hijo. Si logramos hacer el trabajo de duelo, nos abrimos a los sufrimientos de los demás, nos enriquecemos con vínculos nuevos y descubrimientos que, de otro modo, indudablemente nunca habrían existido. Shock y parálisis. La pérdida súbita, brutal, inesperada y sin preparación que se da como consecuencia de algunas enfermedades o de accidentes provoca una especie de parálisis. No es posible moverse ni hablar. Uno queda como inmovilizado, anestesiado, con los músculos contraídos, clavado en el lugar. Los brazos se me caen o mis piernas flaquean, con el tipo de expresiones que se usan en estas circunstancias. Después del anuncio de una enfermedad gravísima, de un accidente mortal o de una muerte inesperada y terrible que se vive como injusta, la persona queda en estado de shock. Este sentimiento de estupor y de pérdida también se experimenta en todo despido o destitución profesional. Negación y rechazo. No es posible. No yo, no ahora, no esto, no él, no ella, no tan joven, no puede estar muerto, no es verdad. No, los médicos se equivocan, yo no estoy enfermo. En este último caso, continuar viviendo sin hacer ningún tratamiento es la negación de la pérdida, del accidente, del hecho. Enojo y rebelión. Luego viene el enojo. En general, nos la tomamos con un chivo expiatorio. No es justo, es inaceptable, no tiene derecho a dejarme sin nada o a no reconocer mi trabajo. Si pudiera vérmelas con ese incompetente, irresponsable, idiota. El otro, el médico, el jefe de servicio, el ejecutante, Dios, la justicia, la vida. En general, los enfermos se rebelan contra sus cuidadores y las personas que gozan de buena salud, o los hermanos o hermanas que están bien. A veces puede suceder que el enojo y la rebelión se sublimen en la creación de una asociación. Es el caso de la agrupación hasta la muerte, acompañar la vida, y tantas otras que llevan a cabo actividades de autoayuda o en defensa de damnificados, por ejemplo, los enfermos víctimas de mala praxis. Miedo y a veces depresión. Pero, ¿qué va a ser de mí? Nunca voy a lograr arreglármela solo, sin él o ella. Hacer el duelo implica sentir un miedo puntual o una angustia global, un sentimiento de abandono y o incapacidad para enfrentar el hecho. El mundo cambia, se transforma y se vuelve peligroso. Tristeza. La etapa de la tristeza es decisiva, aunque difícil de vivir. Además, son pocas las personas del entorno que suelen aceptar al que está triste. La tristeza es molesta, incómoda, cansadora para los demás. Muchos se sienten incómodos frente al dolor y el duelo, frente al sufrimiento de los demás, frente a la enfermedad grave y la muerte, porque no nos queda tiempo para nada, ni para vivir, ni para comer, ni para respirar. No le damos tiempo al tiempo, es decir, no nos damos la oportunidad de hacer un duelo y cicatrizar. Personalmente, explica Annie, cuando pierdo a un ser querido, como sucedió cuando murió mi suegro, mi tío León, mi marido, me resulta más fácil estar de acuerdo conmigo misma si encuentro los ritos del duelo, es decir, necesito vestirme con ropa oscura o de blanco durante más de un año, el tiempo que necesite. Luego de estas muertes me pareció normal, cuando quería comprarme ropa, elegir la negra. Fue una reacción para no empezar de nuevo con las tonterías de cuando se murió mi hermanita y nos enviaron a mi madre y a mí al carnaval de Niza para que pensáramos en otra cosa, prohibiéndonos el negro tan triste y tan deprimente para los que lo miraban. En efecto, hay que vivir la pena hasta el final, pues solo más tarde, cuando la pérdida se precisa, realmente la ausencia se acepta, entonces el trabajo de duelo puede hacerse y así iniciarse el nuevo camino hacia la vida. Luego de la pérdida surgen preguntas como ¿para qué ahora? ¿Para qué sin mi marido, mi mujer, mi hijo, mi hija, mis pechos? La vida ya no tiene sentido para mí. Nunca voy a reponerme de esto. Es demasiado duro. En esta etapa la persona toma plena conciencia de que los hechos son tercos y que no se pueden cambiar, las cosas ni los dramas de la vida. Los sentimientos negativos se transforman en situaciones sin salida, en un machacar que da la impresión de que el duelo no termina nunca. Pero de pronto, una sonrisa, una palabra, una mano tendida, un rayo de sol, una flor que se abre, un perfume, el canto de un pájaro que volvemos a oír y hace que algo cambie, que el horizonte se aclare y retomamos la vida de a poco. Salimos del impasse, de la pérdida, del rumiar,
permanente del machaqueo constante del duelo interminable. Entonces comienza el ascenso en la curva del duelo. Aceptación. Es duro, pero es así. Voy a seguir viviendo lo mejor posible. Según Elizabeth Kubler-Ross, si la persona que va a morir dispone de un tiempo suficiente, se ha recibido ayuda en las etapas anteriores y no sufre dolor físico, si recibe los calmantes que necesita y está bien acompañada en el servicio de cuidado paliativo. Encuentra cierta paz y puede aceptar su fin cercano. Entonces le resulta posible ayudar a la gente cercana a no retenerla, a dejarla ir. Suele ser el mismo enfermo quien en este caso pone en orden los papeles. La expresión es de Monique Tavernier, Les Soins Palliatifs. El cineasta camboyano Ritipan da un ejemplo de búsqueda de la reparación por la acción. Después de haber vivido el infierno de los Khmers rojos, filmó un documental en el año 2004, S-21, La máquina de la muerte Khmer roja, sobre el genocidio camboyano, para lo cual recogió testimonios de víctimas y verdugos reales. Expresó en un reportaje: hace falta tomarse el tiempo necesario para trabajar el duelo, ayudar el proceso, ya que los fantasmas están ahí y es mejor que salgan a la vista y no enterrarlos o amordazarlos. Después de tal traumatismo se debe reprender todo y aprender incluso a vivir. Es un trabajo sobre el sufrimiento. Hay que aceptar esta historia para que las próximas generaciones no pasen por el mismo dolor. Dan Bar-On, israelí de origen alemán, hizo que se encontraran y hablaran entre sí los hijos de los verdugos nazis y los hijos de deportados, quienes, asombrosamente, compartían las mismas pesadillas y los mismos problemas. La aceptación no es resignación, sino progresión. Es atravesar un umbral nuevo y totalmente desconocido. Comprobamos que este proceso es necesario respecto a toda pérdida y en especial en las amputaciones. Una medida importante para las personas que van a sufrir una amputación consiste en decirle adiós al miembro que será amputado y agradecerle los servicios prestados. Pero, como la persona tendrá que separarse de esa parte del cuerpo, también tiene que hacer el duelo, por ejemplo, con un entierro simbólico, para luego encarar una buena reconstrucción física y un trabajo de psicoterapia. En los casos en que esto ocurre, la operación sale mejor frecuentemente, no va acompañada de dolor ni lamentos. A partir de ese momento lo que cuenta es el futuro, abrirse a la vida que se va a vivir de otro modo. Para ciertos especialistas, la salida del duelo se vislumbra a través de la verdadera aceptación de la situación. Es la persona, y ya no el objeto de su duelo, lo que predomina. Así ocurre cuando la persona puede decir: estoy triste, lo que me falta, pero puedo vivir y hablar de eso, o no, y aceptar vivir de una manera diferente. Entonces encontramos soluciones o maneras de arreglárnosla. Así le sucedió al actor Christopher Reeve, muerto el 10 de octubre del 2004, que en 1978 había representado el personaje de Superman. En mayo de 1995 sufrió una caída grave de un caballo. Quedó parapléjico. Después de meses de coma y de años de difícil rehabilitación, terminó por aceptar la situación e incluso apareció en televisión para ayudar a otros discapacitados. Creó una fundación para las personas que sufrían parálisis y apoyó la investigación médica. Sobrevivió, amado y cuidado por su mujer e hijos. Su hijo Matthew rodó en 2002 un documental sobre su valentía y la determinación que lo llevaba a intentar volver a caminar algún día. Sus esfuerzos dieron resultado porque, contra todas las opiniones y expectativas de los médicos, pudo mover los dedos de la mano izquierda y de los pies, lo que le produjo muchas sensaciones maravillosas. Christopher Reeve declaraba que estaba contento de estar vivo, no como una obligación hacia los demás, sino porque la vida vale la pena.